justamente la liturgia es participar de la celebración de la Pascua de Cristo. Acabamos de terminar el domingo pasado el tiempo de Pascua y la liturgia, la oración pública de la Iglesia, en consecuencia, solo cuando hacemos oración con y en Jesucristo, nosotros vamos a tener la luz para comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y para eso creo que es ilustrativo lo que veíamos en el Evangelio del día de antes de ayer, si no me equivoco, del martes. En todo caso, es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. El capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos que hemos empezado a ver esta semana, hemos visto este pasaje luego del joven rico que se acerca a Jesús y luego no quiere seguirlo porque tiene muchas riquezas. El Señor les va a decir a los apóstoles que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Luego de eso hemos visto este otro pasaje donde Pedro le dice a Jesús, bueno, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Y Jesús anuncia la persecución. Eso lo vimos el 25 martes. No lo recuerdo bien porque fue el día de mi aniversario de ordenación sacerdotal. Aprovecho para agradecer por los saludos de todos ustedes y acompañarme ese día. Pero al día siguiente, el miércoles, nosotros veíamos otro pasaje. En continuación, porque estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, también capítulo 10. Y esta vez dice que Jesús va decidido a Jerusalén, les empieza a hablar de la cruz en el camino y se acercan los hermanos hijos de Zebedeo y le piden al Señor uno sentarse a su derecha y otro a la izquierda. Entonces el Señor les dirá, en pocas palabras, que ellos van a participar del cáliz que él va a beber, del bautismo que va a recibir, pero sentarse a la derecha o a la izquierda le corresponde no a él, sino ya está reservado, dice el Señor. Y además le dirá cómo los jefes se aprovechan y ustedes no sean así, sino que como él, nosotros estamos llamados a servir, porque el Señor ha venido a servir y no a ser servido. Pero a lo que quiero ir es al tema en relación a la oración litúrgica y cómo nos orientamos en la oración litúrgica. Porque nosotros hemos dicho varias veces que la oración es hablar con Dios. Entonces es hablar con Jesús. Y en realidad cuando estos dos hermanos se acercan a Jesús a hacerle ese pedido, diríamos ellos están haciendo oración. Pero esa oración no es recta, no es conforme a la voluntad de Dios, sino ellos quieren algo que en realidad no saben lo que piden. Y claro, la diferencia es que la oración litúrgica es la oración de Jesucristo a la que nosotros nos unimos, nos sumamos. Entonces, si nos unimos a la oración de Jesucristo, hacemos nuestros los deseos, las intenciones, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la liturgia es tan importante en la vida de fe, y por eso les decía, hay que ubicarnos en esta charla, no solo en el contexto, diríamos, temporal, humano, que está marcado, como ya sabemos, por la pandemia y el proceso electoral en nuestro país, pero también por este contexto litúrgico. Y este contexto litúrgico de esta semana está marcado porque el domingo pasado hemos celebrado Pentecostés. Y el domingo próximo, este domingo que viene, vamos a celebrar la Santísima Trinidad. Y luego, el domingo 6 es el día de las elecciones. En Lima, no en todos los países ni en todos los lugares del Perú,
En Lima, ese domingo corresponde celebrar el Corpus Christi. En otros lugares, el Corpus Christi se celebra los jueves. El jueves después de la Santísima Trinidad. Y entonces nosotros estamos en ese contexto litúrgico. Es decir, el Señor nos lleva en su oración a que nosotros reflexionemos, meditemos en torno al misterio de la naturaleza íntima de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, en el Espíritu Santo, que nos explica la verdad completa, en ese Espíritu que hemos recibido en Pentecostés. Pero esa intimidad de Dios, que es la Trinidad Santísima, es una revelación que nosotros tenemos que conocer porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces nos habla en relación a nuestro ser personal. Y el Corpus Christi nos habla en relación al misterio pascual. Y más aún, hoy día nosotros estamos celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces podríamos decir que el Señor de distintas maneras nos está llevando a la necesidad de contemplar el misterio de Dios, uno y trino, para que nosotros en Jesucristo y con el Espíritu Santo descubramos qué tenemos nosotros de relación con Él y nuestro ser personal, cuál es nuestro ser personal. Y podríamos decir brevemente que nuestro ser personal es también ser comunión de amor, igual que la Trinidad Santísima. Y el amor une. Al contrario, si no hay amor, hay dispersión. Si es que no hay amor, hay dispersión, y peor aún, si hay pecado, hay división, hay repulsión. Y una de las cosas que podemos contemplar en medio de esta polarización a raíz de este proceso electoral es que podemos ver qué tan profundas son las divisiones que tenemos y poder comprender que en realidad esas divisiones se originan en que nos hemos alejado, nos estamos alejando de Dios. Es decir, es un problema primariamente espiritual. Se presenta como un problema electoral, político, ideológico. Tiene esas manifestaciones, consecuencias económicas y de distinto tipo. Pero la raíz es espiritual. La raíz es, la causa, diríamos, es que nos estamos alejando de Dios. Ahora, si nosotros habláramos con alguna de esas personas, diríamos que polemizan en las redes sociales, y que su fe está, diríamos, apagada, estas cosas le van a sonar totalmente absurdas, pero para nosotros es la clave para entender lo que está pasando, porque de alguna manera nosotros somos esperanza para todas esas personas. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a las personas en general que hemos recibido más del Señor, mayor fe, de alguna manera apreciamos los dones de las virtudes teologales, virtudes infusas, y creemos que Jesucristo es el Señor. Para alguien que no cree que Jesucristo es el Señor, entonces, claro, estas cosas parecen absurdas. Entonces, por eso es que estoy haciendo un poco la justificación del tema comunión o división. No hemos puesto simplemente unión, no hemos puesto unidad, hemos puesto comunión, para significar que la unión es en Jesucristo, porque Él viene a reunir a los dispersos y solo en Él la podemos alcanzar.